Las calles de Queens tenían una atmósfera diferente esa noche, de esas que traen recuerdos con cada esquina. El aire otoñal se estaba volviendo frío y las luces de la calle empezaban a parpadear mientras 50 Cent conducía su Rolls Royce negro por su antiguo barrio. No estaba allí para montar una escena ni para grabar un video musical. Esto era personal. Tras las ventanillas tintadas, sonrió al pasar por la cancha de baloncesto donde solía practicar su tiro en suspensión antes de que la música le cambiara la vida. El centro comunitario que había estado financiando discretamente durante el último año estaba a solo unas manzanas de distancia. Le gustaba registrarse sin previo aviso. Mantenía las cosas reales, le permitía ver cómo funcionaban realmente las cosas. Cuando no había cámaras alrededor, el centro se había convertido en algo más que otro proyecto benéfico. Era su forma de dar a los niños las oportunidades que él nunca tuvo al crecer. Al girar hacia la familiar calle, las luces rojas y azules de repente llenaron su retrovisor. 50 Cent dejó escapar un pequeño suspiro. Había pasado por esto antes de saber el ejercicio. Registro de la licencia. Mantén la calma mientras se detenía. No pudo evitar notar cómo la patrulla se detuvo en ángulo, con las luces a todo volumen, haciendo más espectáculo del necesario para una parada de tráfico rutinaria. A través del espejo retrovisor, vio acercarse a la gente. Algo en su forma de caminar, con el pecho hinchado y la mano apoyada innecesariamente en la pistolera, le indicó a 50 que esta no iba a ser una parada típica. El rapero buscó su matrícula antes de que el agente llegara a su ventanilla, con la esperanza de mantener la calma y la profesionalidad. El golpeteo en su ventanilla fue más fuerte de lo necesario mientras 50 Cent la bajaba. El aire fresco de la tarde entró a raudales junto con la inconfundible actitud de un agente que tenía algo que demostrar. Licencia y matrícula, exigió el agente sin siquiera intentar ocultar su sonrisa de reconocimiento. Su placa de identificación reflejó la luz de la calle, pero la luz roja habitual de grabación de su cámara corporal estaba notablemente apagada. La gente ya empezaba a reunirse en la acera de Queens. Se corrió la voz y ver a 50 Cent siendo detenido era mejor que cualquier reality show. Algunos tenían sus teléfonos grabando lo que estaba a punto de suceder. Los agentes parecieron notarlo también. Y algo. Su comportamiento cambió como el de un actor que acaba de darse cuenta de que tenía una audiencia. Al salir del vehículo, el oficial ordenó con voz lo suficientemente alta para que el creciente Crow lo oyera. Ya no se trataba de vidrios polarizados. Se trataba de montar un espectáculo, de tener una historia que contar en la comisaría. Mientras 50 Cent abría la puerta con cuidado, podía oír los murmullos de los espectadores. Podía sentir la tensión creciendo en el aire. La calle donde una vez jugó de niño estaba a punto de convertirse en el escenario de algo completamente distinto. La ironía no se le escapó. Allí estaba, tratando de hacer algo bueno por su comunidad, solo para encontrarse en el centro de atención por las razones equivocadas. Pero al colocar las manos donde el oficial pudiera verlas, 50 Cent ya estaba pensando en algo más grande que este momento. El centro comunitario a la vuelta de la esquina no solo se trataba de darles a los niños un lugar para jugar baloncesto o hacer la tarea, se trataba de mostrarles una manera diferente de afrontar los desafíos de la vida. Mientras estaba allí, sintiendo las miradas de la multitud y el escrutinio del oficial, 50 Cent sabía que la situación estaba a punto de convertirse en otra estadística o en algo completamente inesperado. La decisión era suya. La multitud crecía a cada minuto. Alguien de la tienda de la esquina reconoció el auto de 50 cents y envió un mensaje rápido. Al menos 30 personas se alineaban en la acera con los teléfonos en alto, esperando a ver qué pasaba. Las farolas proyectaban largas sombras sobre la escena, haciendo que todo pareciera más dramático de lo necesario. El oficial rodeó el Rolls Royce como un tiburón, golpeando con su linterna las ventanas tintadas. «¿Crees que estás por encima de la ley porque eres famoso?», gritó lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Su voz tenía ese filo que surge al querer demostrar algo.
Las palabras del oficial no eran solo para 50 cent, eran para su público, para los teléfonos que grababan cada momento, para la historia que contaría después. Un adolescente entre la multitud susurró, «Eso está mal», pero el oficial no lo escuchó o no le importó. Estaba demasiado ocupado haciendo un espectáculo, haciendo gestos teatrales. Mientras inspeccionaba el vehículo, el oficial continuó con su voz burlona, toda esa charla dura sobre las calles. «Veamos qué tan duro eres ahora». 50 cents se quedó completamente inmóvil, su rostro tranquilo a pesar de la humillación. Podía sentir la energía de la multitud cambiando. Algunos seguían filmando, pero otros se enojaban, murmurando en voz baja. Esta era exactamente el tipo de situación que podía salirse de control rápidamente. Un movimiento en falso, una palabra equivocada y los titulares del día siguiente se escribirían solos. El oficial comenzó a enumerar las viejas letras de 50 cents, tratando de avergonzarlo frente a todos. ¿Qué les pasó a muchos hombres? Se burló, haciendo referencia a uno de los 5. Las canciones más famosas de Cero. No tan gángsteres ahora. ¿Eres tú? Algunos oficiales más jóvenes podrían haber sido fanáticos. Puede que incluso hayan crecido escuchando su música, pero este tenía un interés personal. La gente en la multitud comenzaba a inquietarse. Una mujer que parecía recién terminada su turno en el hospital habló. Él solo intentaba ver cómo estaba el centro comunitario, pero el oficial le indicó que se detuviera. Continuaba con su actuación. Llegaba más gente atraída por la conmoción y la serie de alertas de redes sociales que iluminaban los teléfonos. En todo el vecindario, el aire estaba cargado de tensión mientras el oficial hacía que 50 cent caminara hacia atrás, hacia la acera. Cada paso era otra pequeña humillación, otro momento. Capturado en docenas de teléfonos. Algunos en la multitud tenían un reflejo en sus rostros. Sabían del centro comunitario, de las cosas buenas que estaban sucediendo allí. Ya no se trataba solo de una parada de tráfico, se trataba de respeto, de poder, de lo rápido que una situación podía ponerse fea. Un grupo de niños que habían estado jugando baloncesto cerca detuvieron su juego para ver. 50 cent los notó. Vio la confusión y decepción en sus rostros. Eran los mismos chicos a los que había intentado llegar a través del centro comunitario. A los que quería mostrar un camino mejor. Ahora lo veían siendo tratado como un delincuente común. Sabía que su respuesta les enseñaría más que cualquier programa planeado. La radio del oficial crepitaba con el tráfico rutinario, pero él también lo ignoró. Inmerso en su momento de autoridad, «¿Tienes algo que decir?», desafió. Al notar la expresión pensativa de 50 cents, la multitud contuvo la respiración. El PH se estabilizó esperando la respuesta. Este era el momento que definiría todo lo que seguía, y no solo por el video viral que seguramente se acercaba. Las sirenas aullaban, dirigiéndose a otro lugar. Otra historia se desarrollaba en la ciudad que nunca duerme, pero justo aquí, ahora mismo, en esta calle de Queens. Algo importante estaba a punto de suceder en los próximos momentos. O bien se sumaría al ciclo de desconfianza e ira, o bien lo rompería de una manera inesperada. El frío concreto de la acera se filtraba a través de los jeans de diseñador de 50 cents mientras el oficial lo obligaba a sentarse allí, tratándolo como si volviera a estas calles. Presionándose en lugar de intentar mejorar, la multitud había aumentado a casi 100 personas. Sus teléfonos brillaban como luciérnagas en la creciente oscuridad. Algunos transmitían en vivo sus comentarios susurrados, lo que aumentaba la tensión en el aire. «Veamos qué tenemos aquí», anunció el oficial, haciendo alarde de ponerse los guantes de látex antes de comenzar a registrar el Rolls Royce. Abrió las puertas con fuerza innecesaria, sacó las alfombrillas y las tiró a un lado como si fueran basura. Cada movimiento era deliberado, diseñado para demostrar su autoridad, para demostrar que el dinero y la fama no importaban en estas calles. Al menos no para él. Una ligera llovizna comenzó a caer, pero nadie se movió. El oficial ahora revisaba la guantera,
leyendo en voz alta todos los documentos que encontraba. «Oh, miren esto», dijo agitando un papel en el aire. Los registros de donaciones para el centro comunitario sonaban. «El héroe ahora, no somos nosotros». Sus palabras estaban llenas de sarcasmo, pero tuvieron un efecto no deseado. Varias personas en la multitud, sin ser notadas, conscientes de los buenos cambios que estaban ocurriendo en el 50 cent del barrio, permanece sentado. Su chaqueta cara se humedece por la lluvia, su rostro es una máscara de calma, pero su mente va a 1000 por hora. Pensó en todas las veces que se había sentado en bordillos como este antes de dar a conocer lo diferentes que se suponía que eran las cosas ahora. Los chicos de la cancha de baloncesto seguían mirando y podía ver sus caras de admiración, procesando todo. La dinámica del poder, la humillación, la elección entre reacción y respuesta. La búsqueda del oficial se volvió más agresiva. Abrió el maletero, sacando bolsas de deporte y una caja de libros infantiles para el centro comunitario. «¿Qué es esto?», se burló, dejando que uno de los libros cayera en un charco. «Leyendo a los niños. Ese no es el 50 cent del que oí hablar». La multitud murmuró con desaprobación, pero el oficial estaba demasiado absorto en su actuación como para notar cómo se recibía su acción. Un autobús urbano que pasaba aminoró la marcha. Sus pasajeros se apoyaron en las ventanillas para observar la escena. El conductor, un hombre mayor que probablemente lo había visto todo en estas calles, negó con la cabeza lentamente antes de alejarse. El momento se sintió congelado. Como en el tiempo. Una de esas viejas fotografías que capturan un pedazo de historia en proceso. La lluvia empezó a caer más fuerte, pero nadie se movía. El agua goteaba por la cara de 50, pero no se la secó. Mantuvo sus manos donde se pudieran ver. Su postura era recta a pesar de estar sentado en la acera. Las burlas del oficial continuaron mientras inspeccionaba el compartimento del motor del coche, haciendo comentarios sobre dinero sucio y matones que intentaban comprar respeto. Desde algún lugar de la multitud, la voz de una abuela cortó la lluvia. «Déjenlo en paz, está haciendo el bien a nuestros hijos». Otros se unieron con murmullos de acuerdo, pero el oficial levantó la mano para pedir silencio. «Autoridad», extendiéndose momentáneamente más allá de 50 cent a toda la calle, la multitud se quedó en silencio. De nuevo, pero la energía había cambiado. Esto ya no era entretenimiento, era algo más. Algo que tocó la fibra sensible de todos los que observaban. El oficial finalmente cerró el capó del Rolls Royce de un portazo que resonó por la calle. Se giró hacia 50 cent. Claramente decepcionado al no encontrar nada incriminatorio, el agua goteaba de su espalda mientras se paraba sobre el rapero sentado, intentando mantener su dominio en una situación que se le escapaba lentamente. El momento de la verdad se acercaba. Como terminaría esto seguía flotando en el aire, como las densas nubes sobre ellos, mientras la lluvia seguía cayendo. 50 cent sintió algo familiar agitarse en su interior, esa vieja ira que conocía demasiado bien de sus días en estas mismas calles. Era el mismo sentimiento que había alimentado tantas de sus canciones. El mismo fuego que una vez lo hizo reaccionar primero y pensar después. La multitud también podía sentirlo. Se quedaron en silencio, observando su rostro en busca de cualquier señal de la explosión. Un pensamiento se acercaba. El agua corriendo por su espalda le recordaba a otra noche lluviosa de hacía años, cuando se había sentado en otra acera, joven y enojado con el mundo de entonces. Habría saltado, se habría enfrentado al oficial en la cara. Apareció en los titulares por las razones equivocadas. Su antiguo yo gritaba por dentro, instándolo a demostrarle a este policía que no era alguien con quien meterse, pero algo más luchaba contra esa ira. Ese mismo día, recibió una carta de un chico del centro comunitario agradeciéndole por los nuevos aros de baloncesto y libros. La carta aún estaba en el bolsillo de su chaqueta, mojada por la lluvia. El chico había escrito sobre querer tener éxito como tú, pero sin toda la lucha.
Esas palabras le impactaban de otra manera. Ahora, sentado aquí en esta acera mojada, miró a los adolescentes entre la multitud. Sus teléfonos seguían grabando todo. ¿Qué aprenderían de este momento? Si perdía la calma, ahora les estaría enseñando que nada cambia nunca, que no se puede superar la calle, no importa lo lejos que vayas. Se suponía que el centro comunitario les mostraría un camino diferente, pero ahora mismo estaban observando. A ver si seguía caminando. Ese Old Road, el oficial seguía hablando, intentando obtener una reacción. Pero la mente de 50 estaba en otro lugar. Pensaba en su propio hijo, en las conversaciones que habían tenido sobre cómo lidiar con la falta de respeto. No se trata de lo que hacen. Le dijo que se trata de quien elige ser. Esas palabras resonaban en su cabeza. Compitiendo con la voz furiosa de su pasado, en su bolsillo vibró su teléfono. Probablemente su equipo, al enterarse de lo que estaba sucediendo, listo para convertir esto en un circo mediático. Querrían llamar a la prensa. Ruedas de prensa. Exigir la placa del oficial. Hacer de este otro ejemplo de poder fallido. Al viejo y le habría encantado ese drama. Lo habría alimentado. Lo habría convertido en combustible para su siguiente canción. La lluvia había empapado su ropa, pero apenas se dio cuenta. Estaba luchando con algo más grande que este momento, más grande que esta esquina y las reinas. Todos los niños mirando, todos los teléfonos grabando, todos conteniendo la respiración. Todos esperaban a ver que 50 Cent se levantaría de esta acera. ¿Sería el luchador de las calles? ¿O alguien nuevo? Miró el nombre del oficial, Clate, de nuevo, estudiando las letras a través de la lluvia. Detrás de esa placa había otra historia que no conocía. Tal vez un padre, tal vez el hijo de alguien, tal vez alguien que luchaba sus propias batallas. La ira seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más. La curiosidad. ¿Qué hacía que este hombre quisiera humillarlo? ¿Qué historia contaba? La multitud saltó al oír un trueno retumbar sobre sus cabezas, pero 50 Cent se quedó quieto, dejando que la lluvia lo bañara. Pensó en todas las peleas que había tenido a lo largo de los años. Todas las peleas y fusiones. Algunas lo habían hecho más fuerte. Otras solo lo habían cansado, pero ninguna había cambiado nada realmente. Tal vez eso era lo que los chicos del centro comunitario necesitaban ver. No otra pelea, sino un nuevo camino hacia adelante. Mientras un rayo cruzaba el cielo de la reina, 50 Cent tomó una decisión. Puede que a su antiguo yo no le gustara, pero el hombre en el que se estaba convirtiendo sabía exactamente qué debía suceder a continuación. El verdadero poder no residía en responder a la falta de respeto con ira, sino en elegir un camino completamente diferente. La lluvia caía con más fuerza ahora. Pero 50 Cent se levantó lentamente de la acera. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados. La multitud contenía la respiración. El teléfono seguía grabando, esperando la explosión que solía venir en esos momentos. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. ¿Cuánto tiempo lleva en la policía?, preguntó 50 Cent en voz baja. Su voz se oía claramente a través del anillo. La pregunta tomó al oficial con la guardia baja. No estaba enojado, no era desafiante, era curiosidad genuina. La mano del oficial se movió instintivamente hacia su cinturón, pero 50 mantuvo sus propias manos visibles. Su lenguaje corporal era abierto y no amenazante. El silencio se prolongó por un momento, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. El oficial parecía confiado, confundido por un giro inesperado. Estaba preparado para la ira, la resistencia, la típica actitud de celebridad, pero esto era diferente. 15 años después, finalmente respondió. Su voz perdió algo de filo. Es mucho tiempo para ver lo peor de la gente. 50 Cent asintió pensativo. Debe ser duro para tu familia volver a casa después de lidiar con todo eso. Señaló el centro comunitario calle abajo. Por eso abrí este lugar.
Intento detener algunos de esos problemas antes de que comiencen. La multitud observaba con asombro. Mientras 50 Cent se acercaba al oficial, aún con movimientos lentos y deliberados. ¿Tienes hijos?, preguntó el oficial. Su postura cambió ligeramente, quizás pensando en sus propios hijos en casa. Respondió casi sin querer. La lluvia seguía cayendo, pero nadie se movió. Estaban presenciando algo raro. Un momento en que el guión cambia por completo. ¿Te gustaría que vieran este video?, preguntó 50 Cent en voz baja, señalando los teléfonos que lo grababan todo. No la parte donde haces tu trabajo, que es importante, sino las otras cosas. No era acusador. Su tono era más como el de alguien compartiendo una dura verdad con un amigo. Los ojos del oficial recorrieron a la multitud, viéndolos realmente por primera vez. Viendo a los niños. Observando cómo todo se desarrollaba. Un relámpago volvió a brillar, iluminando la escena. El costoso auto, con su contenido esparcido entre la multitud. Con sus teléfonos en alto. Dos hombres de pie bajo la lluvia, conversando. Nadie esperaba. He cometido errores. 50 Cent continuó. Hacía cosas. No estoy orgulloso de ello, pero por eso estoy aquí ahora. Intento mostrarles a estos niños algo diferente. La radio del oficial crepitó, pero no la cogió. Algo estaba cambiando en su expresión, como hielo derritiéndose lentamente. Mi hijo tiene tu póster en su habitación, admitió. Su voz apenas se oía por encima de la lluvia. No era una disculpa. Todavía no, pero era algo. Una grieta en la armadura. Un vistazo a la persona detrás de la placa. 50 Cent sonrió, no con la sonrisa arrogante de las portadas de sus álbumes, sino con algo más genuino. ¿Por qué no lo traes al centro algún día? Tenemos algunos buenos programas. Empezando. Metió la mano lentamente en su chaqueta mojada, sacando libro infantil saudí que se había caído. Antes, les enseñamos a los niños que la fuerza no se trata de quien grita más fuerte o se ve más duro. La multitud seguía filmando, pero la historia que capturaban había cambiado por completo. Ya no se trataba de humillación, se trataba de algo más importante. El oficial miró el libro en la mano de 50 Cent, luego al centro comunitario calle abajo, luego de nuevo al hombre parado frente a él. La lluvia seguía cayendo, pero la tensión en el aire se disolvía, reemplazada por algo que se parecía mucho a la esperanza. La lluvia se había asentado en una suave llovizna mientras 50 Cent y el oficial se movían bajo el toldo de una tienda cercana. La multitud se quedó quieta, pero habían bajado un poco sus teléfonos. Ahora estaban más interesados en escuchar que en grabar algo real que estaba sucediendo. Algo más poderoso que cualquier video viral. ¿Sabes? El oficial comenzó con su voz diferente, ahora más humana. Crecí no muy lejos de aquí. Miró calle abajo, pasó el centro comunitario hacia los edificios más antiguos. Más allá solía ser más duro en ese entonces. Su admisión flotaba en el aire. Un pequeño trozo de puntos en común en lo que había comenzado como una confrontación. 50 Cent asintió. La comprensión en sus ojos todavía existe para algunos de estos chicos. Por eso tenemos el centro. Pero no se trata solo de mantenerlos fuera de las calles. Simplemente señaló los libros esparcidos por el suelo. Se trata de mostrarles posibilidades, mostrarles que pueden ser más de lo que estas calles esperan que sean. El oficial recogió uno de los libros mojados, dándole vueltas en sus manos. Mi compañero y yo respondimos a una llamada la semana pasada. Dijo en voz baja. El chico no podía tener más de 15 años, ahí tirado. Se detuvo. Las emociones se reflejaban en su rostro. A veces parece que nada cambia. ¿Sabes? Conozco ese sentimiento. 50 Cent respondió, observando a un grupo de adolescentes que seguían grabándolo todo, pero el cambio ocurre. Quizás no de golpe, pero ocurre. El mes pasado, un chico fue aceptado en la universidad, el primero en su familia.
Ese es un cambio pequeño pero real. La multitud se había quedado en silencio, esforzándose por escuchar la conversación. Muchos asentían, reconociendo sus propias historias en esas palabras. El oficial también los miró. Ahora los veía de verdad, no como una amenaza o una audiencia, pero como comunidad. Mi hijo, dijo el oficial. Su voz se quebró un poco. Quiere ser rapero. Su madre lo odia. Dice que no es una carrera de verdad. Se rió suavemente. El sonido tenía un dejo de vergüenza. Solía pensar lo mismo. Solía ver a tipos como tú como parte del problema. 50 Cent sonrió, pero sus ojos estaban serios y ahora preguntó con genuina curiosidad por la respuesta. El oficial bajó la mirada al libro que tenía en las manos y luego volvió al centro comunitario. Ya no estoy tan seguro de nada. Su honestidad era poderosa. Inesperadamente, un joven entre la multitud alzó la voz. En el aire húmedo. Oficial, debería venir a ver nuestro programa musical en el centro. En lugar de callar al chico, el oficial se giró, mirándolo fijamente. El chico continuó emocionado. Ahora estamos aprendiendo sobre producción y negocios, no solo rap. Así es. 50 Cent añadió, les estamos enseñando que la música es más que solo hacer ruido, se trata de contar tu historia, de negocios, de construir algo real. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Como si fuera un policía, se trata de más que solo llevar la placa. El oficial asintió lentamente, comprendiendo. En sus ojos, la conversación había ido más allá de la parada de tráfico, más allá del intento de humillación, hacia algo más significativo. La multitud también lo sintió. Las espumas se estaban bajando. La gente se acercaba, convirtiéndose en parte del diálogo en lugar de ser solo testigos. La noche se estaba haciendo más profunda, pero nadie parecía listo para irse. La lluvia finalmente había parado, dejando las calles con ese olor fresco y limpio que viene después de una tormenta. 50 Cent miró su reloj y luego, al centro comunitario calle abajo, una idea cruzó por su mente. Una que podría hacer o deshacer todo esto. Situación. ¿Por qué no damos un paseo? Le sugirió al oficial, señalando el centro. Me dirigía hacia allí. En fin, mejor te enseño lo que hacemos. La invitación quedó suspendida en el aire como las últimas gotas de lluvia. El oficial dudó. Miró su patrulla y luego volvió a 50 Cent. Probablemente debería escribir. La parada, dijo el oficial, pero su voz carecía de convicción. El papeleo, la solicitud de ventanas tintadas, todo parece pequeño e insignificante. Ahora 50 Cent sonrió. Entendiendo el conflicto tácito. Los centros abren tarde los jueves. El programa de música se extiende hasta las 9. Podrías escribirlo como extensión comunitaria. Se escucharon algunas risas entre la multitud. Algunas personas ya se dirigían hacia allí, presintiendo que algo especial estaba a punto de suceder. El oficial tocó su radio y luego tomó una decisión. El despachador que realiza la caminata comunitaria estará en el centro juvenil. La respuesta fue formal y rutinaria, pero esto era todo menos rutina. Caminaron juntos, el rapero y el oficial, seguidos por un grupo más pequeño ahora. Principalmente niños y algunos padres. 50 Cent señaló el nuevo balón de baloncesto. Canchas que instalaron el mes pasado. Había niños durmiendo en la puerta cuando abrimos. Él explicó que ahora están en nuestro programa de baloncesto de medianoche. Es curioso cómo funcionan las cosas. El oficial notó las cámaras de seguridad, la buena iluminación, las aceras limpias. Esto debe haber costado una fortuna. Dijo que el interés profesional se mezclaba con la sorpresa. 50 Cent asintió. Valió cada centavo. ¿Pero sabes qué les costó más? Se detuvo en la entrada. Consiguiendo que la gente confiara en nosotros. Consiguiendo que creyeran que las cosas podrían ser diferentes adentro. La novicia rebelde se escuchaba desde el estudio. Alguien practicaba sus ritmos,
creando pistas sobre su propia historia de vida. El oficial lo grabó todo en la sala de estudio donde los niños recibían ayuda con las tareas, el laboratorio de computación, la enseñanza de programación, el muro de las cartas de admisión universitaria. Mi hijo. El oficial comenzó y luego se detuvo. La emoción se plasmó en su voz. Le encantaría este lugar. 50 Cent observó a un grupo de adolescentes trabajando en sus producciones. Sus rostros se iluminaron con concentración. Lo atrajo. Dijo simplemente, siempre buscamos nuevos talentos. Y tal vez hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tal vez podrías hablar con algunos de nuestros hijos. Para ayudarlos a ver a la persona detrás de la placa, el oficial miró a su alrededor de nuevo, viéndolo todo diferente. Los niños ya no eran amenazas potenciales, solo eran niños que intentaban orientarse, como su propio hijo. ¿Sabes? Dijo lentamente cuando empecé mi turno hoy. Creí saber exactamente quién eras. Creí saber exactamente lo que este vecindario necesitaba. 50 Cent asintió, comprendiendo que eso es lo que pasa con juzgar los libros por sus portadas. Dijo mientras tomaba un folleto del programa en recepción, a veces la historia que contiene es diferente a la que esperas. Le entregó el folleto al oficial, quien lo tomó automáticamente, todavía asimilando todo lo que lo rodeaba. La noche se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber predicho. Lo que comenzó como un intento de humillación se había convertido en una oportunidad para un cambio real. El centro bullía de vida a su alrededor, una prueba de que mundos diferentes podían unirse, de que se podían construir puentes de las maneras más inesperadas. Al llorar, los videos estaban por todas partes, pero no eran lo que nadie esperaba. En lugar de otro lamento viral de conflicto, los videos mostraban algo diferente, algo que hizo que la gente dejara de desplazarse y volviera a ver las imágenes capturadas. Más que una simple parada de tráfico, mostró una transformación, que sucede en tiempo real en las noticias locales. Las camionetas comenzaron a aparecer afuera del centro comunitario al amanecer. Los reporteros se pararon frente al edificio hablando de un encuentro inesperado que se había convertido en algo poderoso. Sus cámaras se enfocaron en las canchas de baloncesto, las salas de estudio visibles a través de las ventanas, el flujo constante de personas que venían a ver el lugar por sí mismas. ¿Lo viste? La gente se preguntaba en el metro, en los autobuses, en las tiendas de barrio de toda la ciudad. Como lo manejó, los videos se compartían con mensajes como, así es como se rompe el ciclo, la verdadera fuerza no se trata de contraatacar, compartir, cada republicación se sumaba a la historia, convirtiéndola en algo más grande que solo una noche en Queens. Dentro de restaurantes locales, la gente ve los videos en sus teléfonos mientras toman un café y desayunan. Ese es el centro comunitario al que va mi sobrino. Una camarera les contó a sus clientes con orgullo que había estado tratando de contarle a la gente las cosas buenas que suceden allí. Los clientes asintieron, viendo su ciudad diferente ahora, viendo posibilidades que no habían considerado antes. El momento en que 50 Cent se levantó de la curva se convirtió en un meme, pero no del tipo que se burla de la gente. Lo combinó con subtítulos sobre elegir la paz, sobre encontrar nuevas formas de abordar viejos problemas. Los jóvenes lo compartieron con mensajes sobre respeto, sobre romper ciclos de violencia, sobre ver la humanidad en todos, incluso en aquellos que intentaron humillarte. Al mediodía, los medios nacionales retomaron la historia, pero les costó encajarla. En sus narrativas habituales, no se trataba de conflicto, privilegios de celebridades ni extralimitaciones policiales. Se trataba de algo más esperanzador. Los titulares cambiaban constantemente a medida que los editores intentaban capturar lo que realmente había sucedido. 50 Cent convierte una parada de tráfico en un momento de enseñanza. Un encuentro inesperado lleva a la conexión comunitaria. Los padres comenzaron a llamar al centro preguntando sobre programas para sus hijos. Mi hijo vio el video. Dijeron que realmente quería involucrarse. El teléfono no dejaba de sonar.
Otros líderes comunitarios llamaban para obtener más información. Otros departamentos de policía preguntaban sobre construyendo puentes. Otros artistas se preguntaban cómo podían ayudar. Expertos en redes sociales intentaron analizar por qué el video se había vuelto viral. Es auténtico. Uno lo explicó en un programa matutino. La gente estaba cansada de ver los mismos conflictos de siempre. Esto muestra otra forma en que los clips se difundían, pero no solo se compartían, sino que se discutían en hogares, escuelas y comisarías. Las reacciones más contundentes vinieron de los niños que habían estado allí esa noche. Escribieron sobre ello en ensayos escolares. Lo hablaron en clase. Discusiones. Siempre pensé que había que contraatacar. Un adolescente le dijo a su profesor, ¿pero qué tal si contraatacar a veces significa mantener la calma y cambiar todo el juego? Los negocios locales cerca del centro también comenzaron a notar cambios. Más clientes, más sentimiento de comunidad, más esperanza en el aire. El dueño de una pequeña cafetería puso un letrero: Elige la paz como 50. No se trataba de venerar a las celebridades, se trataba de reconocer el momento en que alguien eligió ser más grande que la situación y el efecto dominó que esa decisión podría tener. 2 semanas después de esa noche lluviosa, el centro comunitario bullía con una energía inusual. Los niños presionaron sus caras contra las ventanas mientras una patrulla de policía entraba al estacionamiento. El mismo oficial que había intentado humillar a 50 Cent salió, pero esta vez no estaba solo. Su hijo estaba con él agarrando un cuaderno e intentando no parecer demasiado emocionado. El estudio de grabación se había transformado. Nuevos equipos cubrían las paredes y un grupo de adolescentes se apiñaba alrededor de una mesa de mezclas trabajando en su última canción. Los ojos del hijo del oficial se abrieron de par en par al ver el lugar, asimilando todo lo que soñaba, pero nunca pensó que vería a un 50 Cent de cerca. Estaba allí sentado tranquilamente en una silla de estudio ayudando a un joven productor a ajustar algunos niveles. Levantó la vista cuando el oficial y su hijo entraron. Una sonrisa genuina se extendió por su rostro. Leyó a tiempo. Dijo de pie para saludarlos. Los adolescentes en la sala guardaron silencio. Observando cómo se desarrollaba el momento, el mismo oficial que había causado semejante escena ahora estaba allí de pie, luciendo oficial y de alguna manera humano con su uniforme. El hijo del oficial no pudo contenerse. ¿Es una mesa de mezclas profesional de verdad? Estalló. Inmediatamente pareció avergonzado por su arrebato. 50 Cent rió cálida y sinceramente. Ven a verlo, dijo, haciendo señas al chico. Tu papá me dijo que has estado haciendo ritmos en tu portátil. Veamos qué tienes. Mientras su hijo corría hacia adelante, el oficial se quedó atrás observando. Vio cómo los otros niños en la sala se relajaban gradualmente. Empezaban a mostrarle a su hijo sus propios proyectos. Las barreras que había pasado años viendo por todas partes simplemente habían desaparecido. 50 Cent captó su mirada y asintió con la cabeza hacia una habitación al otro lado del pasillo donde otro grupo de adolescentes estaba sentado con una. Ese es nuestro nuevo programa, 50 Cent. Explicó en voz baja cómo traían oficiales aquí para hablar con los jóvenes, no para sermones. Solo conversaciones, charlas reales sobre la vida real. El oficial observó cómo sus colegas, oficiales con los que trabajó durante años, se sentaban con los adolescentes. Todos se inclinaban hacia adelante. Realmente se escuchaban unos a otros. La transformación no solo estaba en el centro. Se había corrido la voz por todo el departamento sobre lo que sucedió esa noche. Los oficiales solicitaban ser asignados al vecindario, queriendo ser parte de algo diferente. La vieja forma de hacer las cosas, la sospecha, la hostilidad, la mentalidad de contra ellos estaba siendo reemplazada lentamente por algo nuevo. En el estudio, el hijo del oficial sacó su teléfono y puso un. Los otros niños asentían, ofreciendo sugerencias, añadiendo sus propias ideas. 50 Cent se quedó atrás,
dejando que sucediera naturalmente. Esto era lo que había imaginado cuando fundó el centro, no solo un lugar para mantener a los niños fuera de las calles, sino un lugar donde pudieran surgir conexiones reales. ¿Sabes?, dijo el oficial al ver a su hijo iluminarse al compartir su música. Casi llamé diciendo que estaba enfermo hoy. Pensé que sería demasiado raro volver a Hereafter. 50 Cent lo entendía todo, pero tú viniste de todos modos. Dijo que de eso se trata. Aparecer siendo real, dando a las cosas la oportunidad de cambiar. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, atrapando el polvo, mohús en el aire, haciendo que todo pareciera un poco mágico. En una esquina, los futuros productores trabajaban en sus ritmos. En otra, los niños y los policías hablaban de la vida y en medio de todo, un oficial que había intentado humillar a una estrella del rap observaba a su hijo. Encontró su voz al darse cuenta de que a veces los cambios más grandes comienzan con las decisiones más pequeñas. A medida que el día llegaba a su fin, 50 Cent miró alrededor del centro, la mezcla de uniformes y sudaderas, las conversaciones que ocurrían en cada esquina, la música que unía a todos. Esto era más que un final feliz para un momento viral, esta era la prueba de que el cambio era posible, que se podían construir puentes, que las calles que una vez los habían dividido podían convertirse en el terreno donde todos se encontraran como iguales.